El sector informal es una economía que puede ser vista como una salida para aquellos individuos quienes no tienen las mismas oportunidades que una persona profesional o con un trabajo formal. Esta problemática existe básicamente por la incapacidad del sector formal o del gobierno de generar suficientes empleos. Esto se puede ver claramente cuando la economía entra en auge. En estos periodos la informalidad disminuye, ya que en la mayoría de los casos no es vista como una opción laboral real, sino como una posibilidad ante el desempleo. La informalidad se deriva de varios problemas que están afectando nuestra economía, como lo son la disminución de la inversión en los productos nacionales por parte de las mismas personas que conforman el país, de los ciudadanos. Esto hace que las personas obviamente inviertan más en productos internacionales y provoca la disminución del Producto Interno Bruto colombiano. La informalidad laboral es uno de los principales problemas que aquejan a la economía colombiana. Por este motivo, día a día se discute sobre las principales causas y consecuencias de esta problemática, que reduce la productividad, los recaudos tributarios, las posibilidades de que los trabajadores puedan obtener una pensión adecuada y también reduce la cobertura de la seguridad social contributiva. Se puede deducir que esta problemática es un quiebre al sistema que por muchos años ha estado presente en el país. Existen todo tipo de ventas o servicios informales. Algunos pueden ser vendedor de naranjada, aguacates, postres, comida chatarra, incluso de ropas, joyas y zapatos. También pueden existir aquella prestación del servicio de mototaxi o el más popular en Colombia, el carro pirata. La capital santandereana suele ubicarse entre las ciudades con menor tasa de desempleo del país, 9,4% entre noviembre del 2014 y enero del 2015 según el DANE. Si bien desde el 2013 comenzó a registrar un descenso de la informalidad, con un mínimo del 62% en 2009, la realidad muestra que de cada 10 empleados, 4 son formales y 6 informales, de acuerdo con la entidad estadística estatal. Estos últimos no tributan ni aportan al sistema de seguridad social. El 2017, entre febrero y abril, el trabajo informal representó el 55,9% con 310.000 puestos. De este mismo año, entre marzo y mayo, se presentó el 42,5% de la población ocupada de manera informal, que se centró en el comercio, hoteles y restaurantes. Compartir las penas mías, dime si te han pagado del mismo modo como a mí me pagó la... Para el 2018, según la estadística del DANE, de los 553.000 trabajadores que se registraron en Bucaramanga y su área metropolitana durante el trimestre de marzo y mayo, al menos 308.000 ejercen trabajos informales, es decir, el 55,6%. He realizado una entrevista con Álvaro Rojas Barón, inspector del Ministerio de Trabajo de Bucaramanga, quien ha hecho un análisis de esta problemática. Cada empleador tiene la obligación y el compromiso de aportarle al Estado el pago de la seguridad social. Los trabajadores informales, como su nombre lo dice, pues no cumplen con esta figura jurídica, porque ellos generalmente son beneficiarios de los servicios que el Estado les brinda, como el Sirven, como Familia Nación. Entonces, los aportes del informal no es ninguno para el Estado. Mientras que un trabajador común y corriente vinculado mediante cualquier tipo de contrato aporta para la seguridad social el 4.5 en pensión y el 4.00 para salud, el informal no aporta nada. Y por el contrario, sí hay que prestarle servicios en seguridad social, todo esto a cargo del Estado, sin ningún tipo de ingreso por parte del trabajador. Muchísimos seres humanos es mejor la informalidad que la formalidad, porque es que la formalidad trae consigo algunas obligaciones. Ejemplo, trabajar 8 horas al día, 48 horas a la semana, 192 al mes.
Esas son las obligaciones del trabajador formal. El informal trabaja a la hora que quiera, abre su negocio a la hora que quiera y cierra su negocio a la hora que quiera. Entonces, en ese orden de ideas, la gente ya se acostumbró más a ser lochero que estar vinculado laboralmente. En la ciudad de Bucaramanga estamos tratando de concientizar al empleador para que vincule formalmente a este personal que ya tiene vinculado. Porque es que estamos haciendo unas visitas de carácter preventiva a algunas empresas, llámese restaurantes, llámese industria del calzado, llámese industria de la confección, y encontramos que el 60% de los trabajadores de esas empresas son de otro país, con el agravante de que ese 60% de trabajadores de otro país no tienen documentos al día para vincularlos al sistema de seguridad social integral. Encontramos de que no le están pagando por lo menos el salario mínimo legal, que es la obligación que tiene todo empleador. Entonces, el empleador también está contribuyendo a la informalidad, buscando economía. El Ministerio del Trabajo tiene algunos planes de visitas a algunas empresas más preventivas que cualquier cosa. Es prevenirle lo que le puede pasar a un empleador si se le accidenta un trabajador que no esté vinculado a la seguridad social. El Estado colombiano tiene una lucha permanente para formalizar el empleo en Colombia. De eso soy yo testigo. El ministro de Trabajo, la ministra del Trabajo, su lucha permanente es esa: que todos tengamos por lo menos los mínimos, que es salud, pensión y riesgo, y el ingreso de un salario mínimo legal. Esa es la lucha permanente de nuestra ministra de Trabajo. Lo difícil es poder que el empleador acate unas obligaciones que le corresponderían, y la otra lucha es concientizar a estos trabajadores informales para que se vinculen de manera formal a la productividad en este país. Es una lucha permanente, eso no ha sido fácil, y es una lucha de hace muchísimos años que se viene dando para este caso. Aunque actualmente existe una ley que prohíbe las ventas en el espacio público, se puede ver que esto no es un impedimento para aquellas personas que no tienen más opción que esta actividad informal. Ella es Marta Cuadros, trabajadora informal, quien nos permitió conocer su historia un poco más y de lo que día a día tiene que vivir gracias a su trabajo. Ella comentó sobre un incidente que le ocurrió con un conductor de transporte público y esto fue lo que dijo. Se me perdió todo el líquido. Sí. Dijo que dijo el policía: recíbale lo que él le quiera dar. Y ¿cómo que recíbale lo que él le quiera dar? Y luego usted me va a pagar lo del acuariado, me va a pagar el acuario. Dijo, y si no se van, así de sencillo. Como le dije yo, eso es muy mal hecho. Ustedes debían de apoyarlo a uno que está trabajando en la calle honradamente. Claro. El otro llegó y me acordó, claro, yo venía el buzón de allá para acá y yo me iba a meter, pero como estaba parado, yo dije, yo alcanzo a pasar, no, cuando vi que no, y lo Claro. que me pegó en la mera puntica. Como ustedes son trabajadores informales, no tienen un seguro que los cubra de nada. Y por eso es que ellos la montan a uno, como les digo. Le dijo que días aquí vino un amigo mío: déjenlos trabajar, ¿por qué no los dejan trabajar? Vaya, persigan los ladrones, los marihuaneros, porque ellos le pagan a ustedes vacuna para eso. Claro. Le dijeron. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces yo le dije, entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar entonces? Será por menos de delincuentes también, porque ¿qué más? Y usted dice que les toca pagar el arriendo y cubrir todos los gastos de la casa. Claro, mi amor, yo tengo dos obligaciones. Yo veo de mi mamá, de mi papá, mi hijo, y yo aquí pago arriendo. Y todo, Sí. mamita, eso es berraco. Para uno de mujer es berraco, porque uno que sea solo, o sea, que sea cabeza de familia, eso es terrible, porque yo no tengo apoyo de nadie. Si no trabajo. Entonces, y a uno le toca por obligación, trabajar o no trabaje, ahí le toca a uno, porque no hay más de otro. Sí, señora. ¿Y cuánto tiempo lleva ya trabajando así en esto? 2 años, amor. 2 años. 2 años trabajando aquí en la calle. ¿Y antes se dedicaba a trabajar en otro lugar? Sí, claro, yo soy cuidadora, Ah, ok. pero como lo mismo, le pagan a uno, lo quieren tener a uno esclavizado, ¿no?
Sí, claro. Cuando ellos quieran darle Sí. la plata, le pagan a uno, y cuando no, pues espérense tantico porque no hay opciones de plata. Entonces, no, mamita, uno paga arriendo, uno come todos los días, mi familia también, mi mamá, mi papá, que son mi cargo siempre. Sí, Entonces, claro. no se puede. María Isabel Carrasco, decana de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, habló sobre el trabajo informal en Colombia. El trabajo informal es una tendencia y es un fenómeno que ha afectado al país desde hace muchísimo tiempo. No es un fenómeno solamente colombiano, es un fenómeno que se presenta básicamente en toda América Latina, pero que en Colombia ha tenido mucho más auge. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo informal? Que el trabajo informal no genera crecimiento al país en la medida en que las personas que tienen puestos de trabajo informal no pagan impuestos, no están afiliados a sistemas de riesgos laborales, de salud, de pensión y todas las cosas a las que sí están afiliadas y a las que sí contribuyen las personas que tienen contratos de trabajo con empresas legalmente establecidas. Es por esto que las tasas de desempleo en Colombia son tan altas, porque no se cuenta a las personas que tienen un trabajo informal, es decir, al vendedor ambulante, al vendedor de dulces, al que vende mentas por la calle, al que limpia los vidrios de los carros, al que vende manzanas o peras por la calle, sino que a estas personas se las tiene como trabajo informal y son más de 2 millones de colombianos los que día a día hacen estas actividades. Que si esto afecta al comercio en Colombia, por supuesto que lo afecta, porque al no estar legalmente constituidas, no pagan impuestos, esto no se ve reflejado en las tasas de crecimiento del país, sino que las ganancias que ellos obtienen por la compra y venta de sus bienes y servicios les quedan totalmente a ellos, no llegan a las arcas del Estado. ¿Cómo se puede combatir esto? Eso se puede combatir formalizándolos o creando más puestos de empleo en más empresas legalmente constituidas. Pero esto genera un problema porque no todos los empresarios y la economía del país no tienen la dinámica para crear grandes cantidades de puestos de trabajo a las más de 2 millones de personas que día a día trabajan en esta modalidad. Entonces lo que se puede hacer es tratar de formalizar estos empleos, de crear cooperativas, de crear asociaciones e instituciones que los formalicen en pequeños gremios de vendedores o depende la actividad económica a la que se dediquen y que de esta manera puedan empezar a pagar impuestos y a afiliarse a las asociaciones de riesgos laborales, de salud, de pensión y empiecen a normalizar su situación para que le cumplan al Estado de la mejor manera posible. A manera de conclusión podríamos decir que el trabajo informal es un fenómeno que nos ha venido atacando desde hace más de 20 años y que el Estado no le ha dado una solución rápida, una solución práctica, sino que por el contrario cada día son más los colombianos que se dedican a este tipo de trabajo. El proceso de globalización ha planteado a las naciones una necesidad de generar crecimiento económico, mercado laboral y desarrollo inclusivo en los países. En este sentido, la informalidad actúa como un reflejo de la desigualdad económica y la creciente exclusión social, generando vulneración de derechos vitales del trabajo que surgen en el desarrollo de actividades económicas lícitas que suponen producción de bienes y servicios para el mercado nacional. La informalidad habitualmente se asocia a la participación en el mercado laboral de personas con bajos niveles de formación que terminan soportando precarización y desprotección en el ejercicio de su actividad económica. También se puede afirmar que esta labor va en creciente aumento por la falta de oportunidades de los gobiernos hacia esta población. El lento e insuficiente proceso de generación de más empleados por parte de las empresas formales constituidas hace que la tasa de desempleo crezca rápidamente, por lo que el sector informal se muestra como una tabla de salvación para aquellas personas que no tienen la fortuna de permanecer en el sector formal. El desplazamiento forzoso en Colombia ha venido experimentando un crecimiento desbordado debido a las condiciones de conflicto interno que experimenta el país. Esto ha provocado que las familias huyan de la violencia hacia las grandes ciudades, dando como consecuencia un incremento de la oferta de mano de obra, provocando un aumento en el desempleo y por lo tanto potenciando la informalidad. La mayor parte de quienes pertenecen al sector formal son personas entre los 25 y 35 años de edad, por lo que aquellas que se quedan por fuera de este rango se dificulta más su ingreso a este sector formal y no les queda más remedio que comenzar a formar parte del sector informal. La tasa de informalidad femenina es mayor que la masculina,
La razón de este fenómeno es que las mujeres no solo tienen la responsabilidad de trabajar para completar los ingresos del hogar, sino que también la mayoría de ellas tienen obligaciones domésticas, por lo que ellas necesitan horarios más flexibles que les permitan hacer las dos cosas a la vez. Esto en el sector informal no sucede. Por lo general tienen que trabajar todo el tiempo. Además, hay que tener en cuenta el poco tiempo que lleva la mujer en el mundo laboral, y más aún la educación formal o universitaria. Esto permite que esta tasa sea muchísimo mayor en mujeres. Para el caso colombiano, la relativamente alta tributación y las constantes reformas fiscales constituyen una clara y fuerte barrera de entrada al sector formal, sumándole el aumento de los costos para la manutención del trabajador, mientras que la productividad disminuye. Esto nos lleva a pensar que el trabajador colombiano es cada vez menos competitivo, por lo que la demanda de los puestos de trabajo formal se hace menor cada vez.